Nunca pensé que me sentiría tan invisible en mi propia familia, especialmente durante la Navidad. Esa noche, mientras mi nieta sonreía pero seguía mirando nerviosa a su alrededor, presioné play en la grabación de la cámara niñera y mi corazón se hizo pedazos. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den like a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Evelyn, y vivo en un modesto apartamento de 2 habitaciones en el vecindario de Logan Square en Chicago. Las paredes son lo suficientemente delgadas como para escuchar la televisión de mi vecino durante toda la noche, y el radiador suena como un viejo tambor cuando el invierno se instala. Desde mi ventana de la cocina, puedo ver el tren de la línea azul atravesando el cielo gris de diciembre, llevando gente a lugares a los que solía ir cuando tenía razones para salir de este apartamento. El olor a café quemado llena mis mañanas ahora. Lo hago demasiado fuerte porque olvido que solo estoy preparando para una persona. El apartamento se siente más grande cuando estás sola. Cada paso resonando en estos pisos de madera crujientes que mi difunto esposo Harold y yo restauramos hace 30 años. Él solía decir que tenían carácter. Ahora solo suenan huecos. Esa mañana de Nochebuena, me desperté con el zumbido de mi teléfono. Un mensaje de texto de mi hija Sara. Mamá, la cena es a las 6. No traigas nada. Nosotros nos encargamos de todo. Breve, profesional. La forma en que me ha hablado desde que se casó con David y se mudó a ese condominio en Lincoln Park con mi nieta Emily. El mismo tono que usa cuando necesita algo de mí, lo que sucede con más frecuencia de lo que me gustaría admitir. De todos modos, pasé el día preparándome. Planché mi vestido azul marino, ese que Harold decía que hacía que mis ojos parecieran zafiros. Envolví los regalos que había comprado para Emily, 3 libros sobre niñas valientes y un suéter rosa suave que costó más de lo que normalmente gasto en comestibles en un mes. Las tarjetas navideñas que había preparado semanas antes estaban sobre mi mesa de café, con los sellos perfectamente alineados. Sara ya no envía tarjetas. Demasiado ocupada, dice. El tren me llevó hacia Lincoln Park esa noche, y vi las luces de la ciudad pasar borrosas por las ventanas escarchadas. Recordé cuando Sara era pequeña, cómo solíamos contar las decoraciones navideñas en las ventanas mientras viajábamos en tren hacia el centro comercial Marshall Fields. Ella presionaba su pequeña mano contra el vidrio y pedía deseos por cada luz parpadeante que pasábamos. Cuando llegué a su edificio, el portero apenas asintió. Solo soy otra abuela de visita, supongo. El ascensor me llevó hasta el piso 14, y pude escuchar risas a través de su puerta antes incluso de llamar. Por un momento, sentí ese antiguo aleteo de emoción. Familia. Navidad, como se supone que debe ser. Emily abrió la puerta, y mi corazón se apretó con fuerza. Tiene 9 años ahora. Toda piernas y rizos castaños salvajes como los que tenía Sara a esa edad. Pero algo era diferente. Su sonrisa parecía forzada, y sus ojos seguían dirigiéndose hacia la esquina de la sala, donde sabía que habían instalado esa cámara niñera el mes pasado. Sara lo había mencionado de pasada. Dijo que les ayudaba a vigilar a Emily cuando venía la niñera. «Hola, abuela Ivy», susurró Emily, su voz más pequeña de lo habitual. Me abrazó rápidamente, pero su cuerpo se sentía tenso, como un pájaro listo para volar. El apartamento olía a pavo asado y vino caro. Todo era perfecto, desde los relucientes pisos de madera hasta el enorme árbol de Navidad decorado con adornos plateados a juego. No había decoraciones hechas a mano de los proyectos escolares de Emily. No había luces desiguales ni ángel torcido en la parte superior. Parecía algo sacado de una revista, hermoso y frío. Sara apareció en la puerta vistiendo un vestido de cóctel negro que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. «Mamá, ya estás aquí», dijo, dándome un beso al aire en la mejilla. Su perfume era fuerte y desconocido. «David está terminando las patatas». La seguí hasta la sala de estar, y David salió de la cocina secándose las manos con una toalla que hacía juego con las cortinas. Todo hacía juego en su hogar. Me saludó con esa sonrisa tensa que ha usado desde el día en que se casaron. «Evelyn, feliz Navidad». Nos sentamos a cenar en su mesa de vidrio, y traté de hacer conversación.
Le pregunté a Emily sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre los libros que estaba leyendo. Respondía con palabras sueltas mientras Sarah y David discutían sus planes de vacaciones para el próximo verano. Un crucero a Alaska. Emily no estaba invitada. La dejarían con la niñera durante 2 semanas. Eso suena caro, dije antes de poder contenerme. El tenedor de David resonó contra su plato. Hemos estado ahorrando, dijo, pero sus ojos no se encontraron con los míos. Después de la cena, pasamos a la sala para intercambiar regalos. Emily abrió sus regalos educadamente, agradeciéndome por cada libro, probándose el suéter y diciendo que era hermoso, pero seguía mirando a esa esquina, a la pequeña cámara negra montada cerca del techo. Cuando Sarah le pidió que modelara el suéter, las manos de Emily temblaron ligeramente mientras se lo ponía. Me quedé hasta las 9, viendo a Emily jugar con su nueva tableta mientras Sarah y David discutían sobre su cartera de inversiones. Algo sobre acciones y retornos de criptomonedas, valores de Bitcoin y proyecciones de mercado. Cuando mencioné que Harold y yo siempre habíamos mantenido nuestro dinero en simples cuentas de ahorro, David se rió, no maliciosamente, pero con desdén. Las cosas son diferentes ahora, Evelyn. Tienes que ser inteligente con el dinero para construir riqueza real. Para cuando me fui, llevando mis recipientes de plástico con sobras de pavo, me sentía más sola que cuando había llegado. Emily me abrazó para despedirse, y por un momento susurró en mi oído: «Te quiero, abuela Ivy. De verdad te quiero». Algo en su voz me oprimió el pecho. Una desesperación que reconocí pero no pude ubicar. El viaje en tren a casa fue largo y frío. Me senté con mis recipientes en el regazo, viendo las luces navideñas desvanecerse en la oscuridad mientras atravesábamos los vecindarios. Otros pasajeros se veían cansados, probablemente regresando a casa de sus propias reuniones familiares. Algunos parecían felices. Otros, como yo, solo parecían vacíos. He estado apoyando a Sarah y su familia durante 3 años, desde que el negocio de marketing de David fracasó. Comenzó siendo algo pequeño. Ayuda con la matrícula escolar de Emily cuando estaban cortos un mes. Comestibles cuando David estaba entre contratos. El depósito para su apartamento en Lincoln Park cuando no pudieron calificar para el contrato de arrendamiento con sus ingresos solamente. Luego creció. Sarah llamaba, generalmente los domingos por la noche cuando me estaba acomodando para ver mis programas. «Mamá, odio pedirte esto, pero los pagos de los clientes de David se han retrasado de nuevo. ¿Podrías ayudarnos con el pago del coche? Solo por esta vez». Solo por esta vez se convirtió en todos los meses. Los pagos del coche se convirtieron en primas de seguro. Las primas de seguro se convirtieron en pagos mínimos de tarjetas de crédito. Los pagos mínimos de tarjetas de crédito se convirtieron en su pago inicial de hipoteca cuando decidieron comprar ese condominio. Liquidé la cuenta de jubilación de Harold para ayudarlos. El dinero que había ahorrado durante 30 años, planeando para nuestros años dorados juntos. Después de que él falleciera, me pareció correcto usarlo para el futuro de Sarah, para el futuro de Emily. Harold habría querido eso, me dije a mí misma. «Eres tan generosa, mamá», solía decir Sarah, generalmente seguido por «no sé qué haríamos sin ti». Pero la generosidad comenzó a sentirse como obligación. El amor comenzó a sentirse como un instrumento de presión. Recuerdo la noche en que me di cuenta de que algo había cambiado. Fue la primavera pasada, y había llevado a Emily a ver los cerezos en flor en Lincoln Park. Estábamos caminando junto a la laguna, y ella me preguntó por qué vivía en un apartamento tan pequeño cuando su familia vivía en uno tan grande. «Bueno, cariño, la abuela no necesita mucho espacio», le dije, «y tus padres trabajan muy duro para su hermoso hogar». Emily estuvo callada por un momento, luego dijo, «¿Pero tú no trabajas duro también? Mamá dice que siempre estás ayudando a la gente en el centro comunitario». Soy voluntaria en el centro comunitario de Logan Square 3 días a la semana, ayudando a personas mayores con la gestión de sus medicamentos y solicitudes de beneficios. No es un trabajo glamoroso, pero importa. Al menos, solía sentir que importaba. Eso es diferente, cariño. Eso es solo lo que hacen las abuelas. Pero, ¿por qué no puedes tener cosas bonitas también?
De la boca de los niños, como dicen. ¿Por qué no podía tener cosas bonitas también? Esa noche, llamé a Sara para preguntar si podrían contribuir con algo para el mantenimiento de la lápida de Harold. El cementerio había enviado un aviso sobre tarifas de limpieza y mantenimiento. $150. Oh, mamá, este mes está realmente ajustado. El cliente más grande de David acaba de cancelar su contrato. ¿Podrías cubrirlo esta vez? Te lo devolveremos el próximo mes cuando las cosas se estabilicen. El mes siguiente llegó y pasó. El mes después de ese también. Nunca volvieron a mencionar el dinero, y no pude reunir el valor para preguntar. ¿Alguna vez has sentido que estás desapareciendo, incluso cuando estás parado justo frente a personas que dicen amarte? Eso es lo que comenzó a pasarme. Conversaciones donde hablaba y nadie respondía. Sugerencias que eran ignoradas o descartadas. Planes hechos a mi alrededor, no conmigo. Mi cumpleaños en junio pasado llegó y pasó sin una tarjeta, ni una llamada telefónica, ni siquiera un mensaje de texto. Pasé el día sola, comiendo sobras de comida china y viendo programas de concursos en televisión. A las 7 de esa noche, Sara llamó para preguntarme si podía cuidar a Emily el fin de semana siguiente. Su viaje de aniversario a Wisconsin Dells había sido reservado hace meses. Dijo. Por supuesto, dije. Porque ¿qué abuela dice que no a cuidar a su nieta? Eres la mejor, mamá. La dejaremos el viernes después de la escuela. Sin mención de mi cumpleaños. Sin disculpas. Solo la suposición de que estaría disponible como siempre. Emily pasó ese fin de semana conmigo, y por primera vez en meses me sentí útil de nuevo. Hicimos panqueques con forma de animales, visitamos el Museo de Ciencia e Industria, y nos quedamos despiertas hasta tarde viendo películas y trenzándonos el cabello. Me contó sobre sus amigos en la escuela, sobre su maestra que estaba teniendo un bebé, sobre el niño que le tiraba de las coletas durante el recreo. Abuela Ivy, dijo mientras la arropaba en el viejo sillón reclinable de Harold esa noche, desearía que vivieras más cerca de nosotros. Solo estoy a un viaje en tren de distancia, cariño. Lo sé, pero a veces me asusto en casa, y pienso en llamarte. Pero mamá dice que no debería molestarte tanto. Algo frío se instaló en mi estómago. ¿Asustada de qué, cariño? Solo asustada. Cuando mamá y papá discuten sobre dinero y piensan que no puedo oírlos. A veces discuten sobre ti también. ¿Sobre mí? ¿Qué dicen? Los ojos de Emily se agrandaron, como si hubiera revelado un secreto. No debería decírtelo. Mamá dice que algunas cosas son problemas de adultos. La abracé más cerca. Está bien, cariño. No tienes que decirme nada que no quieras. Pero la semilla estaba plantada. Miedo sobre el dinero. Miedo sobre mí. ¿Qué exactamente estaban diciendo Sara y David a puertas cerradas? Los siguientes meses pasaron en un borrón de solicitudes financieras y cenas familiares corteses pero distantes. Siempre en su casa, nunca en la mía. Siempre en su horario, nunca en el mío. Era útil para el dinero y el cuidado de niños, pero no para consejos o conversaciones genuinas. En septiembre, Sara llamó con noticias emocionantes. La agencia de marketing de David estaba despegando nuevamente. Un cliente importante en el sector tecnológico. Contratos por cientos de miles de dólares. Estaban celebrando renovando su cocina y planeando ese crucero a Alaska del que había oído hablar en Navidad. Eso es maravilloso, cariño, dije. Estoy tan feliz por ustedes dos. Queríamos que lo supieras porque es posible que ya no necesitemos tanta ayuda. Financieramente me refiero. Por un momento sentí alivio. Finalmente, se estaban poniendo de pie. Pero llegó octubre, y con él la familiar llamada telefónica del domingo por la noche. Mamá, odio pedirte esto, pero el pago del cliente se retrasó nuevamente. Y ya nos hemos comprometido con la renovación de la cocina. ¿Podrías ayudarnos durante este mes? Noviembre trajo otra llamada. Diciembre trajo 2. La mañana después de Navidad, me desperté sintiéndome vacía. Hice mi amargo café y me senté en la mesa de mi cocina, mirando la tarjeta de agradecimiento que Emily me había hecho. Era hermosa, decorada con purpurina y pegatinas, pero incluso su escritura infantil me parecía triste. Fue entonces cuando recordé la cámara niñera.
Sara había mencionado la marca que habían elegido cuando estaba investigando opciones. ¿Cómo se conectaba a una aplicación en sus teléfonos para que pudieran vigilar a Emily desde cualquier lugar? ¿Cómo el metraje se almacenaba en la nube durante 30 días antes de eliminarse automáticamente? No estoy orgullosa de lo que hice a continuación. Pasé 3 horas en línea, leyendo foros y viendo tutoriales de YouTube sobre cómo acceder a cuentas de almacenamiento en la nube. No fue hackeo, exactamente. Sara me había pedido que la ayudara a configurar su nueva cuenta de correo electrónico el año pasado cuando estaba abrumada con el trabajo. Todavía recordaba su contraseña porque usaba la misma para todo, su apellido de soltera y el año de nacimiento de Emily. Cuando finalmente accedí al metraje de la cámara de Nochebuena, mis manos temblaban. Me dije a mí misma que solo quería ver a Emily jugando con sus regalos. Tal vez capturar un momento dulce para hacer una captura de pantalla y enmarcarla. Lo que vi, en cambio, detuvo mi corazón. La marca de tiempo mostraba las 8:47 p.m., unos 20 minutos antes de que dejara su apartamento. Emily estaba sola en la sala. Todos los demás en la cocina discutiendo sobre algo en voces bajas. Se acercó al escritorio de su madre en la esquina. El caro escritorio blanco que hacía juego con sus muebles de la sala. Emily miró a su alrededor cuidadosamente, y luego abrió el cajón inferior. Sacó una pila de papeles, estados de cuenta bancarios y facturas que reconocí de mi propio correo mensual. Pero estos tenían el nombre de David, saldos de cuentas en cientos de miles de dólares. Mi nieta, mi dulce nieta de 9 años, estaba mirando documentos financieros que mostraban que sus padres tenían inversiones sustanciales mientras me pedían que cubriera sus gastos básicos. Emily encontró lo que estaba buscando: un cuaderno donde alguien, probablemente David, había anotado números de cuenta y saldos. Carteras de acciones valoradas en más de $2 millones. Una cartera de criptomonedas con bitcoins valorados en casi $500,000. Inversiones inmobiliarias en Florida y Colorado, que nunca les había oído mencionar. Mis rodillas cedieron. Me deslicé de la silla de la cocina al frío suelo de linóleo, todavía agarrando mi teléfono con el video reproduciéndose. Emily volvió a poner todo exactamente como lo había encontrado, sus pequeñas manos temblando mientras cerraba el cajón. Se volvió hacia la cámara, y por un momento miró directamente a la lente con una expresión demasiado adulta para su rostro. Una expresión que decía que sabía exactamente lo que había encontrado y exactamente lo que significaba. Eran millonarios, multimillonarios, y habían estado drenando sistemáticamente mi cuenta de ahorros mientras vivían una vida de lujo. Me senté en ese piso de la cocina durante 2 horas. Reproduciendo el metraje y tomando capturas de pantalla de cada documento que Emily había revelado. Estados de cuenta bancarios que mostraban depósitos regulares de miles de dólares. Retornos de inversión que eclipsaban todo mi cheque mensual del Seguro Social. Pagos de tarjetas de crédito realizados desde cuentas llenas de dinero, mientras me decían que no podían pagar comestibles. La taza de té que había estado sosteniendo cuando accedí por primera vez al metraje yacía destrozada a mi lado. Pedazos de la porcelana de la madre de Harold esparcidos por el suelo como mi confianza rota. El té se había enfriado hace horas, pero no pude reunir las fuerzas para limpiar el desastre. Por primera vez en 3 años, me permití sentir rabia. No solo decepción o dolor, sino ira ardiente y justa. Habían robado mi dinero. Peor aún, habían robado mi dignidad, mi sentido de propósito, mi creencia de que estaba ayudando a una familia con necesidades genuinas. Esa noche, no pude dormir. Caminé por mi pequeño apartamento, mirando todas las cosas que me había negado para ayudarlos. El abrigo de invierno que había estado usando durante 8 años, mantenido con parches y oraciones. Las gafas recetadas que ya no tenían la graduación correcta, porque no podía permitirme unas nuevas. Las vacaciones que Harold y yo habíamos planeado tomar después de su jubilación, canceladas para siempre porque había regalado nuestro fondo de viaje. Pensé en llamar a Sara inmediatamente, confrontarla con lo que había descubierto, pero algo me detuvo. Tal vez fue miedo, tal vez fue incredulidad. Tal vez fue la terrible comprensión de que había estado viviendo en negación durante tanto tiempo que enfrentar la verdad
se sentía más aterrador que continuar con la mentira. En cambio, pasé el fin de semana investigando sobre el abuso financiero a personas mayores. Eso era lo que esto era, según los sitios web que encontré. Explotación financiera de personas mayores por miembros de la familia era más común de lo que jamás había imaginado. Hijos y nietos drenando sistemáticamente los recursos de sus padres ancianos, mientras mantenían fachadas de lucha financiera. Lo más difícil fue darme cuenta de que no era única, no era especial en mi generosidad, ni inusual en mi traición. Era una estadística. Una de miles de estadounidenses ancianos siendo financieramente abusados por las mismas personas que habían criado y amado incondicionalmente. El lunes por la mañana, llamé al centro comunitario de Logan Square y pedí hablar con María Santos, la trabajadora social que dirigía grupos de apoyo para personas mayores. Había referido a otras personas a sus programas, pero nunca había imaginado que los necesitaría yo misma. Señora Peterson, dijo cuando le expliqué por qué llamaba. Lamento mucho que esté pasando por esto, pero estoy orgullosa de usted por pedir ayuda. Eso requiere un valor increíble. No me siento valiente, le dije. Me siento estúpida. No es estúpida. Es cariñosa. Desafortunadamente, a veces las personas que aman se aprovechan de ese amor. Me invitó a asistir a una reunión del grupo de apoyo ese jueves por la noche. Es específicamente para personas mayores que lidian con abuso financiero por parte de familiares. Te sorprendería cuántas personas están luchando con situaciones similares. Llegó la noche del jueves, y casi no voy. El centro comunitario se sentía diferente cuando estaba allí como alguien que necesitaba ayuda en lugar de alguien que la proporcionaba. María me llevó a una pequeña sala donde otras 6 personas estaban sentadas en círculo, todas ellas de mi edad. Todas ellas llevando la misma expresión de vergüenza y confusión que veía en el espejo cada mañana. Estaba Robert, cuyo hijo había falsificado su firma en documentos de préstamo. Margaret, cuya hija la había convencido de firmar un poder notarial y luego vendió su casa sin permiso. James, cuyo nieto había estado robando dinero de su cuenta corriente durante 2 años antes de que notara los fondos faltantes. Cuando fue mi turno de hablar, me encontré contando a extraños lo que aún no podía decirle a mi propia familia. Las palabras salieron como agua a través de una presa rota. Los años de apoyo financiero, las crecientes peticiones, el descubrimiento de su riqueza oculta, la forma en que las miradas nerviosas de Emily a la cámara de repente tenían sentido. Mi nieta lo sabe, dije con la voz quebrada. Tiene 9 años y sabe que sus padres me están mintiendo. Margaret se acercó y apretó mi mano. Los niños siempre saben más de lo que pensamos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué iba a hacer al respecto? Durante 3 años, había estado reaccionando a sus peticiones, sus necesidades, sus crisis. Nunca me había detenido a considerar lo que yo quería, lo que necesitaba, lo que merecía. Esa noche, tomé la primera decisión que había tomado por mí misma en años. Iba a detener el dinero, no más préstamos de emergencia, no más cubrir sus gastos, no más permitir su mentira. Pero primero, tenía un video más que ver. La marca de tiempo era de la noche después de Navidad, cuando Sarah y David pensaban que Emily estaba dormida. Estaban en su dormitorio, con voces bajas pero captadas claramente por el sensible micrófono de la cámara. ¿Cuánto nos dio este mes? La voz de David. 1,800 para la hipoteca, más el dinero de Navidad para los regalos de Emily. Así que alrededor de 2,500 en total. La voz de Sarah, profesional. Bien, eso debería cubrir el depósito del crucero. David, estoy empezando a sentirme mal por esto. Ella está envejeciendo y nos está dando todo lo que tiene. Ella tiene mucho. Seguro social, la pensión de Harold, ese pequeño nido de huevos del que siempre habla. Además, no es como si la estuviéramos obligando. Ella ofrece, porque piensa que lo necesitamos. Lo necesitamos. Solo porque tengamos inversiones, no significa que tengamos flujo de efectivo. ¿Sabes cómo funciona esto, Sarah? El dinero está atado en activos a largo plazo. No podemos tocar el Bitcoin o las carteras de acciones sin importantes implicaciones fiscales.
¿Entonces se supone que debemos vivir de mi madre para siempre? Hasta que el momento del mercado sea el adecuado para la liquidación, sí. Es una estrategia financiera inteligente. Mi madre. No mamá. Ni siquiera Evelyn. Mi madre. Como si fuera un recurso para administrar en lugar de una persona a quien amar. El video continuó durante unos minutos más, pero ya había escuchado suficiente. No eran padres jóvenes luchando por tomar decisiones difíciles para mantener a su familia. Eran adultos ricos usándome como su banco personal para evitar tocar su propia cartera de inversiones. A la mañana siguiente, llamé a mi banco y pregunté sobre cambiar el acceso a mi cuenta. Había agregado a Sara como titular conjunto hace 2 años cuando tuve gripe y necesitaba que alguien depositara mi cheque del Seguro Social. En ese momento, parecía práctico. Ahora, se sentía como el mayor error que había cometido. Quiero eliminar al titular conjunto y abrir una nueva cuenta, le dije al representante. ¿Hay algún problema con la cuenta actual, señora Peterson? Había un problema muy grande con la cuenta actual, pero no estaba lista para explicárselo a un extraño. Solo quiero simplificar mi banca. Una cuenta, un propietario. Tomó 3 horas y una montaña de papeleo, pero para el jueves por la tarde, tenía una nueva cuenta corriente a la que solo yo podía acceder. Transferí mi depósito directo del Seguro Social y cerré la cuenta antigua. Por primera vez en años, mi dinero era completamente mío. Ese viernes por la noche, Sara llamó con su registro semanal. Por lo general, estas llamadas involucraban alguna solicitud financiera disfrazada de conversación familiar, pero esta noche parecía genuinamente interesada en cómo estaba yo. Mamá, Emily ha estado preguntando por ti toda la semana. Quiere saber cuándo vendrás de nuevo. Yo también la extraño, dije con sinceridad. En realidad, esperábamos que pudieras ayudarnos con algo. David está consiguiendo este enorme cliente la próxima semana, pero necesitamos pagarle al contratista por la renovación de la cocina antes de que llegue el cheque. Es solo un problema de sincronización. Ahí estaba. La petición, la verdadera razón de la llamada. ¿Cuánto necesitas?, pregunté, aunque ya sabía que no les iba a dar nada. 5,000 serían suficientes. Sé que es mucho, pero este cliente va a cambiarlo todo para nosotros. Podremos pagarte dentro de un mes. $5,000. Más de la mitad de mis ingresos mensuales. Dinero que requeriría que tocara el pequeño fondo de emergencia que mantenía para gastos médicos o reparaciones del hogar. Déjame pensarlo, dije. ¿Pensarlo? La voz de Sara cambió, con sorpresa apareciendo. Mamá, nunca has tenido que pensar en ayudarnos antes. Tal vez ese sea el problema. El silencio se extendió entre nosotras como un abismo. Podía escuchar la voz de David en el fondo, preguntando qué pasaba. ¿Está todo bien?, preguntó Sara cuidadosamente. Todo está bien, cariño. Solo necesito revisar mis cuentas antes de comprometerme con una cantidad tan grande. Colgamos poco después, ambas sabiendo que algo había cambiado fundamentalmente en esa conversación. Por primera vez en 3 años había dicho algo diferente así. Ese fin de semana, no contesté mi teléfono. Sara llamó 6 veces. David llamó 2 veces. Y Emily llamó 1 vez. Su pequeña voz preguntándome si estaba enojada con sus padres. Esa llamada casi quebró mi resolución. ¿Cómo le explicas a una niña de 9 años que sus padres han estado robando a su abuela? El lunes por la mañana, Sara apareció en mi apartamento sin avisar. Abrí la puerta para encontrarla parada en el pasillo. Abrigo de diseñador abotonado contra el frío de enero, sosteniendo un portavasos de café del lugar caro cerca de su condominio. Mamá, necesitamos hablar. La dejé entrar porque rechazarla habría creado una escena para mis vecinos, pero no me ofrecí a tomar su abrigo ni la invité a quedarse mucho tiempo. Puso el café en la mesa de mi cocina y se sentó sin invitación. Traje tu favorito, latte de vainilla doble con leche de avena. Había recordado mi preferencia de café. Debería haberse sentido como amor, pero se sentía como manipulación. Gracias, cariño. Eso fue considerado. Mamá, ¿qué está pasando? Has estado muy extraña desde Navidad. David está preocupado por ti. Y Emily sigue preguntando por qué la abuela no contesta sus llamadas. He estado pensando. Hice una pausa, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Sobre mi situación financiera, sobre mi futuro. ¿A tu situación financiera? Mamá,
Estás bien financieramente. Tienes la pensión de papá y el seguro social. La casa está pagada. Vendí la casa hace 3 años para ayudar con su pago inicial. Ella lo sabía. Ambas lo sabíamos. En realidad, Sara, no estoy bien. He estado viviendo de cheque en cheque durante meses, ayudándote a ti y a David con sus gastos. Su rostro se sonrojó ligeramente. Nunca te pedimos que pusieras en peligro tu propia seguridad. Si el dinero está ajustado, deberías haber dicho algo. Pero yo había dicho algo. Varias veces. Había mencionado mis propias facturas, mis gastos médicos, el hecho de que estaba agotando mis ahorros para ayudarlos. Cada vez, la conversación había sido redirigida a su crisis inmediata, su necesidad apremiante, su promesa de pagarme tan pronto como el negocio de David mejorara. Estoy diciendo algo ahora, dije en voz baja. No puedo seguir subsidiando su estilo de vida. ¿Subsidiando nuestro estilo de vida? Su voz se elevó. Mamá, no te estamos pidiendo que subsidies nada. Pedimos ayuda durante emergencias. ¿Tu renovación de cocina es una emergencia? Me miró fijamente, y vi cómo recalibraba su enfoque. El acto de hija herida no estaba funcionando, así que intentó razonar. La renovación aumenta el valor del condominio. Es una inversión, y David realmente está a punto de conseguir ese cliente importante. Solo necesitamos financiamiento puente hasta que los contratos estén firmados. ¿Qué hay de tu cartera de acciones? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. El rostro de Sara se quedó muy quieto, y vi el momento exacto en que se dio cuenta de lo que yo sabía. ¿Mi qué? Tu cartera de acciones, tus cuentas de inversión, tu cartera de criptomonedas. No lo negó. No intentó explicar o justificar. Solo se sentó allí, observándome con cálculos corriendo detrás de sus ojos. ¿Cómo lo descubriste? No, eso no es cierto. O puedo explicarlo. Solo, ¿cómo lo descubriste? Confirmación de que todo lo que había descubierto era real. ¿Importa cómo lo descubrí? Lo que importa es que existe. Millones de dólares en activos mientras me dices que no pueden pagar comestibles. Mamá, no es tan simple. Esas inversiones son tenencias a largo plazo. No podemos acceder a ellas sin penalizaciones fiscales significativas. Así que accedes a las mías en su lugar. Tú ofreciste ayudarnos, porque pensé que necesitabas ayuda. No porque quería financiar tu estilo de vida lujoso mientras construías una fortuna. Sara se puso de pie, su café intacto. Creo que estás molesta por algo completamente diferente. Tal vez deberías hablar con alguien sobre esta paranoia. Paranoia. La palabra golpeó como una bofetada. Yo era paranoica por descubrir su engaño. Era paranoica por sentirme traicionada por sus mentiras. Era paranoica por querer honestidad de mi propia hija. Vete, dije en voz baja. Mamá, no hagamos esto. Somos familia. Sal de mi apartamento, Sara. Recogió su abrigo y bolso, deteniéndose en la puerta. Cuando estés lista para tener una conversación racional sobre esto, llámame. Pero no voy a permitir que me hables como si fuera una especie de criminal. Después de que se fue, me senté en mi cocina sosteniendo ese café caro que había traído como ofrenda de paz, y me di cuenta de algo importante. No estaba triste. No estaba herida o confundida o culpable. Estaba enojada, y el enojo se sentía como poder. Durante 3 años, había tenido miedo de perder a mi familia si decía no a sus peticiones. Pero, ¿qué familia éramos realmente? ¿Qué tipo de hija le roba sistemáticamente a su madre? ¿Qué tipo de yerno se refiere a la madre anciana de su esposa como un recurso financiero para ser administrado? Esa tarde, llamé a María Santos en el centro comunitario y pregunté sobre recursos de ayuda legal para abuso financiero a personas mayores. Hay una clínica en la Asociación de Abogados de Chicago, me dijo. Proporcionan consultas gratuitas para personas mayores que lidian con explotación financiera. ¿Te gustaría que te ayudara a concertar una cita? 2 días después, me senté frente a Jennifer Walsh, una abogada de unos 40 años especializada en derecho de ancianos. Le mostré las capturas de pantalla del metraje de la cámara, los registros bancarios que mostraban mi dinero fluyendo hacia sus cuentas, la documentación de sus activos ocultos. Señora Peterson, este es un claro caso de explotación financiera. Su hija y su esposo la han estado engañando sistemáticamente
para obtener acceso a sus recursos mientras ocultaban su propia riqueza. ¿Qué puedo hacer al respecto? Varias cosas. Primero, podemos enviar una carta de cese y desistimiento exigiendo que devuelvan el dinero que han obtenido mediante engaño. Segundo, podemos congelar cualquier cuenta a la que tengan acceso. Tercero, si es necesario, podemos emprender acciones civiles para recuperar sus fondos. El proceso legal pareció abrumador, pero Jennifer explicó cada paso pacientemente. Lo más importante era documentar todo y cortar su acceso a fondos adicionales. ¿Quiere presentar cargos criminales?, preguntó. Solo quiero recuperar mi dinero. Y quiero que dejen de mentirme. Comenzamos con una carta formal. Jennifer la redactó en lenguaje legal que hacía que su robo sonara exactamente como lo que era: fraude. Solicitamos la devolución de todos los fondos obtenidos mediante engaño, totalizando casi $60,000 en 3 años. Entregué la carta en persona un jueves por la tarde, tomando el tren hasta Lincoln Park y caminando hasta su edificio. El portero llamó para anunciarme, y David bajó en lugar de Sarah. «Evelyn, ¿de qué se trata esto?» Sarah dijo que ustedes dos tuvieron algún tipo de malentendido. Todo está explicado en la carta, dije, entregándole el sobre oficial. Léela cuidadosamente. Me di la vuelta para marcharme, pero él me llamó. ¿Así es como quieres manejar un desacuerdo familiar? ¿Con abogados? Me volví para mirarlo. Este hombre que había estado viviendo en lujo financiado por mis cheques del Seguro Social, mientras me llamaba paranoica por notarlo. Lo convertiste en un asunto legal cuando comenzaste a robarme, David. Su rostro se puso rojo. No robamos nada. Nos diste ese dinero voluntariamente, basado en mentiras sobre tu situación financiera. Nunca mentimos sobre nada. Pero incluso mientras lo decía, su voz carecía de convicción. Él sabía lo que habían hecho. Ambos lo sabían. Esa noche, Sarah llamó. No su tono habitual de registro amistoso, sino cortante y enojado. «Mamá, recibimos la carta de tu abogado. Esto es una locura». Lo que es una locura es descubrir que mi hija me ha estado mintiendo durante 3 años. No hemos estado mintiendo. Hemos estado protegiendo nuestras inversiones mientras construimos seguridad financiera para el futuro de Emily. ¿Robando el mío? Deja de llamarlo robo. Te ofreciste a ayudarnos. Me ofrecí a ayudarles porque me dijeron que estaban luchando financieramente. Estamos luchando con el flujo de efectivo. Tienen millones de dólares en activos, atados en inversiones a largo plazo. Estábamos yendo en círculos, las mismas justificaciones y negaciones. Me di cuenta de que Sarah realmente creía en su propia narrativa. En su mente, acceder a mi dinero mientras ocultaban su riqueza no era robo, era estrategia financiera. Sarah, voy a hacerte una pregunta directa, y quiero una respuesta directa. ¿Tú y David tienen activos sustanciales que me han ocultado mientras pedían ayuda financiera? El silencio se extendió entre nosotras. Sí, dijo finalmente. Pero es complicado. No es complicado. Son personas adineradas que han estado fingiendo ser pobres para robar dinero de su madre anciana. No estamos robando nada. Y deja de llamarte anciana como si fueras alguna víctima indefensa. Tengo 73 años, Sarah. Soy anciana. Y sí, he sido tu víctima. Me colgó. Las siguientes semanas pasaron en tenso silencio. No los llamé, y ellos no me llamaron. Me encontré preguntándome por Emily. ¿Cómo estaba procesando la tensión que ciertamente podía sentir si estaba haciendo preguntas sobre por qué la abuela ya no visitaba? Febrero trajo una respuesta a la carta de Jennifer, no de Sarah o David, sino de su propio abogado. Una negación formal de todas las reclamaciones. Afirmación de que cualquier dinero recibido fue regalado libremente. Y una amenaza de cargos por acoso si continuaba persiguiendo el asunto. Esto es estándar, me aseguró Jennifer. Esperan intimidarte para que abandones el caso. ¿Estás preparada para seguir adelante con la acción civil? Lo pensé durante una semana. Acción civil significaba meses de procedimientos legales, declaraciones, comparecencias ante el tribunal. Significaba hacer público nuestro conflicto familiar. Significaba quemar puentes que quizás nunca se reconstruirían, pero también significaba defenderme de una manera que nunca antes había hecho. Sí, le dije a Jennifer. Sigamos adelante.
La demanda se presentó en marzo, solicitando la devolución de todos los fondos obtenidos mediante prácticas engañosas, más intereses y honorarios legales. Los medios de comunicación locales recogieron la historia porque el abuso financiero a personas mayores se estaba convirtiendo en un problema generalizado, y mi caso era particularmente atroz, dada la riqueza oculta de los acusados. Sara me llamó después de que se emitiera la noticia, llorando. «Mamá, nos están llamando criminales en la televisión. Los amigos de Emily le están preguntando sobre eso en la escuela». Por un momento casi vacilé. Emily no merecía ser avergonzada por las acciones de sus padres. Deberías haber pensado en Emily antes de empezar a robarle a su abuela. «No robamos nada». «Dios, ¿por qué no dejas de decir eso?» «Porque es lo que sucedió, cariño. Me quitaron dinero bajo falsos pretextos. En cualquier otro contexto, lo llamaríamos robo. Estás destruyendo nuestra familia por dinero. Ustedes destruyeron nuestra familia cuando decidieron mentirme durante 3 años». Colgó de nuevo, pero esta vez sentí algo que no había experimentado en años. Paz. Marzo se convirtió en abril, y el proceso legal avanzó lentamente. Jennifer citó sus registros financieros, documentando el alcance total de su riqueza. Cuentas de inversión por valor de más de $3 millones. Propiedades inmobiliarias en 3 estados. Una cartera de criptomonedas que había crecido a casi $1 millón en valor. Habían sido millonarios todo el tiempo que me pedían ayuda para comprar comestibles. La fase de descubrimiento reveló algo más que me dejó sin aliento. Habían estado planeando pedirme que cofirmara un préstamo para una casa de vacaciones en Colorado, usando mi crédito y mi compromiso, pero no mi conocimiento de su capacidad para pagarla independientemente. «Te estaban preparando para una responsabilidad financiera aún mayor», explicó Jennifer. «Si este patrón hubiera continuado, podrías haber perdido todo». En mayo, su abogado se acercó a Jennifer para discutir un acuerdo. Querían evitar un juicio, pero no estaban dispuestos a admitir culpa o aceptar responsabilidad financiera completa. «¿Qué están ofreciendo?», pregunté. $20,000 y un acuerdo mutuo de confidencialidad. $20,000. De los $60,000 que me habían quitado, estaban dispuestos a devolver 1/3 y pretender que nada de esto hubiera sucedido. «¿Qué recomiendas?» «Recomiendo que vayamos a juicio. Tu caso es sólido y su oferta de acuerdo es insultante». Pero estaba cansada. Cansada de luchar. Cansada de abogados. Cansada de que mi drama familiar se discutiera en documentos legales y documentos judiciales. Sobre todo, estaba cansada de centrar mi vida en personas que habían demostrado que no me respetaban ni me amaban de la manera en que yo las había amado. «Déjame pensarlo», le dije. Esa noche, me senté en mi pequeño balcón con vista a Logan Square, viendo el tren llevar a la gente a casa desde sus trabajos y sus vidas. La ciudad se sentía diferente de como había sido hace 6 meses. Yo me sentía diferente. La señora Álvarez de enfrente llamó a mi puerta con un plato de enchiladas caseras. «¿Cómo estás aguantando, mija?», preguntó. Había estado siguiendo mi historia con la indignación solidaria de alguien que había criado a 5 hijos y conocía la manipulación cuando la veía. «Estoy bien», dije, y me di cuenta de que lo decía en serio. «Mejor que bien, en realidad. Te ves diferente, más fuerte». Me sentía más fuerte. Por primera vez en años, estaba tomando decisiones basadas en lo que yo quería en lugar de lo que otras personas necesitaban de mí. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. «María, ¿puedo preguntarte algo? ¿Cómo sabes cuándo has terminado de luchar?». Se sentó en la mesa de mi cocina, considerando la pregunta seriamente. «Cuando la lucha te está quitando más de lo que estás tratando de recuperar». Esa noche, llamé a Jennifer y le dije que quería aceptar un acuerdo modificado. $40,000, sin acuerdo de confidencialidad, y un reconocimiento por escrito de que habían recibido dinero de mí bajo falsas pretensiones. No era todo lo que había perdido, pero era suficiente para restaurar mi seguridad financiera y mi sentido de dignidad. «¿Estás segura?», preguntó. «Podríamos obtener más en el juicio». «Estoy segura. Quiero que esto termine». El acuerdo se finalizó en junio. Sara y David acordaron devolver $40,000 y reconocer por escrito que habían tergiversado su situación financiera
para obtener dinero de mí. A cambio, acepté no emprender más acciones legales. El dinero se depositó en mi nueva cuenta bancaria un martes por la mañana. Me senté en el vestíbulo del banco después de confirmar la transferencia, tratando de procesar cómo se sentía el cierre. Pero el cierre, descubrí, es más complicado que la resolución legal. Emily me llamó esa tarde. Su primer contacto desde que la historia había aparecido en las noticias locales. «¿Abuela Ivy? Mamá dijo que podía llamarte». «Oh, cariño, estoy tan feliz de escuchar tu voz. ¿Cómo estás?» «Estoy bien». «¿Estás enojada conmigo?» La pregunta me rompió el corazón. «Emily, cariño, nunca podría estar enojada contigo. Nada de esto es tu culpa». Pero yo sabía sobre el asunto del dinero. Vi los papeles en el escritorio de mamá y sabía que estaba mal, pero no te lo dije. Mi nieta de 9 años había estado cargando con culpa por el engaño de sus padres, viviendo con el conocimiento de que su familia le estaba mintiendo a alguien que amaba. «Emily, eres una niña pequeña. No es tu trabajo arreglar problemas de adultos. ¿Vas a visitarnos de nuevo?» No sabía cómo responder a esa pregunta. La disputa legal estaba resuelta, pero el daño a la relación se sentía permanente. ¿Cómo confías en personas que han demostrado que te mentirán sin dudarlo? ¿Cómo amas a personas que han explotado sistemáticamente ese amor? No lo sé, cariño. Tus padres y yo necesitamos resolver algunas cosas primero. Te extraño. Yo también te extraño. Muchísimo. Después de colgar, lloré por primera vez desde que comenzó todo este calvario. No por tristeza o enojo, sino por dolor. Dolor por la familia que creía tener, por la confianza que se había roto, por la inocencia que mi nieta había perdido al ver a sus padres engañar a alguien que amaba. Julio trajo una visita inesperada. Sara apareció en mi puerta un sábado por la mañana, viéndose más pequeña de lo que recordaba, sin abrigo de diseñador, sin ofrenda de paz de café caro. Solo mi hija, viéndose cansada e insegura. «¿Podemos hablar?», preguntó. La dejé entrar, pero esta vez no me ofrecía hacer café ni la invité a quedarse. Nos sentamos una frente a la otra en la mesa de mi cocina, la misma mesa donde habíamos compartido tantas comidas cuando ella estaba creciendo, donde había hecho la tarea mientras yo cocinaba la cena, donde había llorado por su primer desamor y su divorcio del padre de Emily. «He estado pensando en lo que dijiste», comenzó, «sobre la confianza y la honestidad. Está bien, tienes razón. Deberíamos haber sido honestos sobre nuestra situación financiera. Deberíamos haber sido honestos. No mentimos o te engañamos. Todavía minimizando, todavía protegiéndose del peso completo de lo que habían hecho. Sara, ¿entiendes por qué estoy tan herida? ¿Realmente lo entiendes?» Estuvo callada por un largo momento. «¿Por qué tomamos tu dinero? ¿Por qué me mentiste? Durante 3 años. Cada vez que llamabas pidiendo ayuda, estabas mintiendo. Necesitábamos gestión de flujo de efectivo mientras nuestras inversiones maduraban. Necesitaban mi dinero mientras su dinero crecía. Hay una diferencia». Otro largo silencio. «¿Qué quieres de mí, mamá? No puedo cambiar lo que pasó. Quiero que reconozcas lo que pasó, que realmente lo reconozcas. Acabo de decir, dijiste que deberían haber sido más honestos. Eso no es lo mismo que admitir que me engañaron deliberadamente para acceder a mi dinero mientras ocultaban su riqueza». Me miró con algo cercano al reconocimiento. ¿Eso marcaría una diferencia? Si dijera eso exactamente, podría. Tomó aliento. «Te engañamos deliberadamente sobre nuestra situación financiera para acceder a tu dinero, mientras ocultábamos nuestra riqueza». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotras. Debería haberse sentido como una victoria, pero en cambio se sentía como una pérdida. Mi hija acababa de admitir que había traicionado sistemáticamente mi confianza, y ninguna de las dos parecía saber qué venía después. «¿Por qué?», pregunté. «Porque era fácil. Porque nunca dijiste que no. Porque David me convenció de que era una planificación financiera inteligente». Hizo una pausa. «Porque sabía que harías cualquier cosa por Emily y por mí, y nos aprovechamos de eso, finalmente». La verdad que había estado esperando meses para escuchar. «Gracias por decirlo. ¿Cambia algo?», lo pensé. ¿Cambiaba algo? El dinero fue devuelto, el caso legal estaba cerrado. La verdad fue reconocida.
Pero la confianza, una vez rota, no se repara con disculpas. Todavía no lo sé, asintió. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que Emily pregunta por ti todos los días. Está teniendo pesadillas sobre perderte por completo. Esa noche, llamé a Emily y le pregunté si quería pasar el fin de semana conmigo. Sara accedió fácilmente, quizás esperando que fuera una señal de perdón. Cuando Emily llegó ese viernes por la noche, estaba más callada de lo habitual, pero parecía aliviada de estar lejos de la casa de sus padres. Hicimos espaguetis con demasiado queso, vimos películas que probablemente eran demasiado antiguas para ella, y hablamos de todo excepto el drama familiar que había dominado los últimos 6 meses. El sábado por la mañana, me ayudó a regar el pequeño huerto de hierbas que había comenzado en mi balcón. Estábamos cuidando las plantas de albahaca cuando dijo: «Abuela Ivy, ¿todavía estás enojada con mamá y papá?» «Ya no estoy enojada, cariño. Pero todavía estoy herida. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo le explicas emociones complejas a una niña de 9 años? Cuando estás enojada, quieres contraatacar. Cuando estás herida, solo quieres que el dolor se detenga. ¿Todavía los quieres?» «Sí, pero el amor y la confianza son cosas diferentes». Pensó en esto mientras quitaba las flores marchitas de las caléndulas. «Yo también los quiero, pero a veces me ponen triste». «¿Cómo te ponen triste?» «Cuando pelean por dinero. Cuando dicen cosas sobre ti que no son agradables. Cuando me hacen guardar secretos». Mi nieta había estado viviendo con el peso emocional del engaño de sus padres, llevando secretos y manejando lealtades que ningún niño debería tener que navegar. «Emily, ¿qué tipo de secretos?» «Como cuando se enojaron contigo por preguntar sobre el dinero. Papá dijo que te estabas volviendo demasiado entrometida y que tal vez deberíamos pasar menos tiempo en tu apartamento. Pero luego, mamá dijo que todavía te necesitábamos para cuidarme a veces. Así que decidieron ser más cuidadosos con lo que decían frente a ti. Habían estado ideando estrategias sobre cómo manejarme, cómo mantener el acceso a mi apoyo financiero, mientras limitaban mi acceso a información que pudiera revelar su engaño. ¿Eso te hizo sentir mal?» «Sí, porque me encanta pasar tiempo contigo, y estaban hablando de ti como si fueras un problema en lugar de mi abuela». Esa noche, Emily y yo hicimos galletas con chispas de chocolate y hablamos sobre la escuela, sus amigos, sus libros favoritos. Conversación normal entre abuela y nieta que se sentía preciosa después de meses de caos familiar. Pero el domingo por la noche, cuando Sara vino a recogerla, la tensión regresó inmediatamente. «¿Pasaste un buen rato con la abuela?», preguntó Sara, pero sus ojos estaban en mí, tratando de leer si Emily había revelado algo problemático. «Hicimos galletas y regamos el jardín y vimos películas antiguas», dijo Emily diplomáticamente. «Eso suena bien. ¿Hablaron de algo importante?» Emily nos miró a ambas. Hablamos de muchas cosas. Podía ver a Sara queriendo indagar más, pero no dispuesta a interrogar a su hija frente a mí. Después de que se fueron, me senté en mi tranquilo apartamento y me di cuenta de algo importante. No podía seguir teniendo una relación con Emily que requiriera navegar alrededor del engaño y la manipulación continua de sus padres. O abordábamos los problemas fundamentales de confianza, o manteníamos una distancia que protegiera a todos los involucrados. Agosto trajo una llamada telefónica de David. No Sara esta vez, sino su esposo, hablando en el tono profesional que usaba para negociaciones importantes. «Evelyn, creo que deberíamos reunirnos y discutir la situación familiar. Aclarar el aire. ¿Qué hay que discutir? El asunto legal está resuelto». «¿El asunto legal? Sí. Pero todavía tenemos conexiones familiares que considerar. Emily te extraña. Yo también la extraño. Entonces encontremos un camino a seguir. ¿Puedes reunirte conmigo para tomar un café mañana por la mañana?» Contra mi mejor juicio, acepté. Nos encontramos en un lugar neutral, un Starbucks en Lincoln Park, que estaba lo suficientemente concurrido como para evitar arrebatos emocionales, pero lo suficientemente tranquilo para una conversación seria. David llegó exactamente a tiempo, vestido con ropa casual cara, que ahora sabía que estaba financiada por retornos de inversión en lugar de dificultades comerciales. «Gracias por reunirte conmigo», dijo, acomodándose en su silla con café y un pastel que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en comestibles en un día. «¿Qué querías discutir?»
Quiero disculparme. Eso me detuvo en seco. En todos los meses de idas y venidas legales, ni Sara ni David se habían disculpado realmente. Está bien. Te escucho. Lo que hicimos estuvo mal. Deberíamos haber sido honestos sobre nuestra situación financiera en lugar de dejar que creyeras que necesitábamos tu ayuda para cubrir gastos básicos. Era más responsabilidad de la que había obtenido de Sara, pero algo en su entrega se sentía calculado, como si hubiera practicado esta conversación. Gracias por decirlo. También quiero explicar por qué sucedió, no para excusarlo, sino para que entiendas nuestro razonamiento. Aquí venía la justificación que había estado esperando. Cuando terminó el primer matrimonio de Sara, quedó financieramente devastada. Sin ahorros, sin activos, solo deudas y una niña pequeña. Nos conocimos durante ese momento difícil, y parte de lo que me atrajo de ella fue su capacidad de recuperación frente a dificultades financieras. No respondí, solo esperé a que continuara. Cuando nos casamos, estaba decidido a nunca dejar que experimentara esa vulnerabilidad nuevamente. Comencé a invertir agresivamente, construyendo activos que pudieran proporcionar seguridad a largo plazo. Pero eso significaba inmovilizar efectivo en inversiones que no eran fácilmente accesibles. Así que usaste el mío en su lugar. Usamos tu disposición a ayudar como financiamiento puente mientras nuestras inversiones crecían. En nuestras mentes, estábamos protegiendo nuestras ganancias de capital mientras asegurábamos el futuro de Emily. ¿Y qué hay de mi futura seguridad? Asumimos que tenías ingresos estables del seguro social y la pensión de Harold. No nos dimos cuenta de que nuestras peticiones estaban impactando tus gastos diarios. Pero eso era una mentira. Había mencionado varias veces que el dinero se estaba acabando, que estaba luchando para cubrir mis propias facturas. Habían ignorado esos comentarios o los habían descartado como quejas normales de ancianos. David, te dije varias veces que estaba agotando mis ahorros para ayudarlos. Pensé que estabas siendo modesta sobre tus recursos. Las personas mayores a menudo subestiman su situación financiera por razones de seguridad. Personas mayores. Ahí estaba ese lenguaje despectivo de nuevo, reduciendo mis preocupaciones a comportamiento estereotípico en lugar de información legítima. Entonces, ¿qué ha cambiado ahora? ¿Por qué la disculpa? Porque me he dado cuenta de que, independientemente de nuestras intenciones, te lastimamos, e independientemente de nuestro razonamiento financiero, violamos tu confianza. Eso sonaba más genuino que sus explicaciones anteriores. ¿Qué quieres de mí de ahora en adelante? Quiero que Emily tenga una relación con su abuela sin que esté complicada por conflictos adultos. Quiero que Sara pueda llamar a su madre sin que se convierta en una discusión sobre dinero. Quiero encontrar una manera de reconstruir algún nivel de función familiar. ¿Y cómo sería eso prácticamente? Visitas regulares con Emily, tal vez una vez al mes. Cenas familiares ocasionalmente, cuando todos estén cómodos. Sin discusión de asuntos financieros entre adultos, sin solicitudes de dinero, sin ofertas de dinero, solo interacciones familiares normales. Sonaba razonable en teoría, pero me preguntaba sobre la realidad. ¿Realmente podríamos compartimentar el pasado y funcionar como una familia normal? ¿Podría confiar en que no manipularían situaciones que involucraran a Emily? ¿Podrían respetar los límites sin probarlos constantemente? Necesito pensarlo. Dije, por supuesto, pero Evelyn, espero que lo consideres. Emily necesita a su abuela, y honestamente, creo que todos podríamos beneficiarnos de algo de normalidad familiar. Esa noche, llamé a la línea directa del grupo de apoyo y hablé con María Santos. Parece que está haciendo un esfuerzo genuino, dijo después de que expliqué la conversación. La pregunta es si estás lista para relacionarte con ellos nuevamente. ¿Y qué límites necesitas establecer para sentirte segura haciéndolo? ¿Cómo sé si puedo confiar en ellos? No lo sabes. La confianza se reconstruye lentamente, a través de un comportamiento consistente en el tiempo. La pregunta es si estás dispuesta a darles la oportunidad de demostrar un cambio. ¿Y si manipulan a Emily para presionarme? Entonces sabrás que realmente no han cambiado, y podrás ajustar tus límites en consecuencia. Pasé la siguiente semana pensando en la propuesta de David. Por un lado, extrañaba desesperadamente a Emily y quería ser parte de su vida. Por otro lado,
Había trabajado duro para establecer independencia y respeto propio, y no quería comprometer eso por la ilusión de armonía familiar. Finalmente, llamé a Sara y sugerí que empezáramos poco a poco. Una visita de tarde con Emily cada 2 semanas, en mi apartamento, para ver cómo todos manejaban la dinámica. La primera visita fue incómoda. Emily parecía insegura sobre qué era seguro hablar, y me encontré autocensurándome para evitar temas que pudieran crear conflicto con sus padres. Pero logramos divertirnos horneando galletas y jugando juegos de mesa. La segunda visita fue más fácil. Emily comenzó a relajarse, y me sentí más natural en mi papel de abuela, en lugar de problema familiar. Para la cuarta visita, Emily se sentía lo suficientemente cómoda como para mencionar que sus padres habían estado hablando de comprar una casa más grande, ahora que el dinero no era tan estresante. Lo dijo inocentemente, pero confirmó lo que había sospechado. Estaban gastando libremente, ahora que no me estaban apoyando financieramente. La quinta visita trajo noticias inesperadas. Emily me dijo que sus padres estaban planeando unas grandes vacaciones para su cumpleaños, un viaje a Disney World que costaría miles de dólares. Dijeron que podemos permitírnoslo ahora porque ya no estamos ayudando a la abuela Ivy con sus facturas. Dijo como algo natural. No debería haber dolido, pero lo hizo. La forma casual en que habían reescrito la historia, presentando su robo como ayuda que me habían estado brindando. Esa noche, llamé a Sara para aclarar la historia que Emily había escuchado. Mamá, ella es solo una niña. Malentendió lo que dijimos. ¿Qué dijiste exactamente? Le dijimos que nuestra situación financiera había mejorado recientemente, porque ya no me están robando, porque resolvimos nuestros problemas de flujo de caja. Dios, ¿tenemos que volver a litigar esto cada vez que hablamos? Sara, no puedes decirle a Emily que solían ayudarme con las facturas. Eso no es lo que pasó. No voy a confundirla con complicados detalles financieros de adultos. La verdad no es complicada. Me quitaron dinero, no al revés. Bien. Tendré más cuidado sobre cómo discutimos los cambios financieros. Pero podía escuchar la irritación en su voz, la sensación de que yo estaba siendo difícil y exigente. Querían seguir adelante sin reconocer el pasado, y yo estaba insistiendo en una honestidad que los hacía sentir incómodos. Septiembre trajo actividades escolares para Emily, y Sara comenzó a pedirme que cuidara a Emily durante eventos nocturnos. No emergencias, sino conveniencias. Conferencias de padres y maestros, recaudaciones de fondos escolares, noches de cita. Dije sí a algunas solicitudes y no a otras, tratando de establecer un patrón de disponibilidad sin acomodación total. Pero cada solicitud se sentía como una prueba de si yo estaba de vuelta a la normalidad o todavía guardando rencores. Octubre trajo la noticia de que la escuela de Emily estaba haciendo un programa del Día de los Abuelos, y Emily quería que yo asistiera. Estaba emocionada hasta que Sara mencionó que era durante la importante reunión con clientes de David, por lo que esperaban que pudiera recoger a Emily después y cuidarla durante la noche. Por supuesto, dije, porque rechazar decepcionaría a Emily. Pero después de colgar, me di cuenta de que habían manipulado la situación perfectamente. Habían hecho que pasar tiempo con mi nieta dependiera de proporcionar servicios de niñera, asegurándose de que no pudiera disfrutar del evento escolar sin también satisfacer sus necesidades. En el programa escolar, vi a Emily presentarme con orgullo a sus amigos y maestros, y sentí la alegría pura de ser su abuela sin complicaciones adultas. Pero cuando la llevé a casa después, el familiar peso de la obligación se instaló en mis hombros. «Abuela Ivy», dijo mientras hacíamos la cena juntas. «¿Eres feliz ahora? ¿Qué quieres decir, cariño? ¿Estás feliz con mamá y papá? ¿Estás feliz conmigo?» Me arrodillé a su nivel. «Siempre estoy feliz contigo, Emily. Siempre. Eres lo mejor en mi vida. ¿Pero estás feliz con mamá y papá?» ¿Cómo respondes a esa pregunta honestamente sin cargar a una niña de 10 años con problemas de relaciones adultas? Estoy trabajando en ello, cariño. A veces se necesita tiempo para arreglar cosas que se rompen. ¿Fueron realmente malos contigo antes? Tomaron algunas decisiones que hirieron mis sentimientos, pero están tratando de hacerlo mejor ahora. ¿Los perdonas? Estoy trabajando en eso también. Esa noche,
Después de que Sara recogió a Emily, me senté en mi balcón con una taza de té y pensé en el perdón. Había estado asumiendo que el perdón era binario. O los perdonaba completamente y volvía a relaciones normales, o mantenía distancia y resentimiento. Pero tal vez el perdón era más matizado que eso. Tal vez podría perdonarlos por ser personas imperfectas que habían tomado decisiones terribles, sin pretender que esas decisiones no habían revelado problemas fundamentales de carácter. Tal vez podría amarlos mientras mantenía límites que me protegieran de futuras explotaciones. Noviembre llegó con el cumpleaños de Sara, el primero desde que terminó nuestra batalla legal. Le compré un pequeño regalo, nada caro, y envié una tarjeta con un simple mensaje de feliz cumpleaños. Llamó para agradecerme, y tuvimos la primera conversación genuinamente agradable que habíamos compartido en más de un año. Sin corrientes subterráneas de conflicto o manipulación, solo una madre e hija, hablando sobre cosas normales. Mamá, he estado pensando en lo que dijiste, sobre la confianza. Oh, sé que tomará tiempo reconstruirla, pero quiero que sepas que entiendo por qué estás siendo cuidadosa con nosotros. Gracias por entender. Y quiero que sepas que le digo cosas buenas a Emily sobre ti. Siempre. Cualesquiera que sean los problemas que tengamos como adultos, nunca quiero que piense que eres menos que maravillosa. Eso significó más para mí de lo que ella probablemente se dio cuenta. Diciembre llegó con la Navidad acercándose, y me encontré ansiosa por los planes navideños. La Navidad del año pasado había sido el comienzo de mi despertar ante su engaño. Este año se sentía como una prueba de si podíamos crear nuevas tradiciones basadas en la honestidad, en lugar de la explotación. Emily llamó para preguntar qué quería para Navidad. Tiempo contigo, dije honestamente. Mamá dice que no podemos permitirnos grandes regalos este año porque estamos ahorrando para la casa. Otra pequeña mentira. Podían permitirse cualquier cosa que quisieran. Simplemente no estaban dispuestos a gastar sus retornos de inversión en regalos. Los mejores regalos no cuestan dinero, cariño. ¿Cómo cuáles? Como galletas caseras, como leer cuentos juntas, como enseñarte a tejer. ¿Te podrías enseñarme a tejer? Me encantaría enseñarte a tejer. Llegó la Nochebuena y me invitaron a cenar de nuevo. Esta vez, llegué con expectativas realistas en lugar de esperanza desesperada de calidez familiar. Emily me había hecho una tarjeta decorada con purpurina y fotos de nosotras juntas de nuestras visitas recientes. Sara había cocinado una buena comida, nada elaborado pero considerado. David fue educado y participó en una conversación que no se sintió forzada. Durante unas horas, nos sentimos como una familia normal, no perfecta, no sin corrientes subterráneas de nuestra complicada historia, pero funcional. Cuando me iba, Emily me abrazó con fuerza y susurró: «Esto fue mejor que el año pasado». Sí, fue mejor que el año pasado. No porque los problemas estuvieran resueltos, sino porque todos habíamos aprendido a manejar nuestras expectativas e interacciones de manera diferente. El viaje en tren a casa fue pacífico. Miré las luces navideñas pasar borrosas por las ventanas y pensé en el año que estaba terminando. Había perdido algunas ilusiones sobre el amor familiar siendo incondicional. Había ganado cierta claridad sobre mi propio valor y límites. Ni la pérdida ni la ganancia eran completamente cómodas, pero ambas se sentían necesarias. Esa noche, llamé a la señora Álvarez para agradecerle su apoyo durante este difícil año. «Mija, hiciste algo muy valiente. Te defendiste cuando habría sido más fácil seguir aceptando el maltrato. Todavía no estoy segura de haber hecho lo correcto. Lo correcto no siempre es lo fácil. Pero te protegiste. Y le enseñaste a tu nieta que el amor no debería costar todo lo que tienes». La Nochevieja me encontró en casa, viendo la celebración en televisión con una copa de vino y un plato de queso y galletas. No me sentía sola. Por primera vez en años, estar sola se sentía como una elección en lugar de un abandono. A medianoche, hice una resolución: continuar construyendo una vida que no dependiera de la aprobación de otras personas o de su necesidad de mis recursos. Amar a mi nieta sin sacrificar mi dignidad. Mantener relaciones familiares sin perderme en ellas. Enero trajo una llamada telefónica de Emily, ahora con 10 años y más articulada sobre sus sentimientos. «Abuela Ivy,
¿Puedo preguntarte algo de adultos? Por supuesto, cariño. ¿Estás orgullosa de ti misma por pelear con mamá y papá? La pregunta me sorprendió. ¿Qué quieres decir? La señora Rodríguez en la escuela dijo que su abuela también tuvo que pelear con su familia por dinero, y dijo que su abuela fue muy valiente. ¿Estás orgullosa de ser valiente? Lo pensé cuidadosamente. ¿Estaba orgullosa? ¿O solo aliviada de que hubiera terminado? Estoy orgullosa de haber aprendido a defenderme, pero estoy triste de haber tenido que hacerlo. ¿Crees que aprendieron algo? De la boca de los niños. ¿Qué crees que aprendieron? Creo que aprendieron que no eres solo su ayudante, que eres una persona con sentimientos. Mi nieta de 10 años había entendido el problema fundamental mejor que los adultos involucrados. Creo que tienes razón, Emily. Esa conversación se quedó conmigo durante semanas. Emily estaba creciendo viendo cómo los adultos navegan el conflicto, la honestidad y la reconciliación. Lo que yo eligiera modelar para ella importaba más que mi nivel de comodidad con las dinámicas familiares. Marzo trajo la noticia de que Sara estaba embarazada nuevamente. Su segundo hijo a los 42 años. Me llamó para decírmelo personalmente. Su voz nerviosa pero emocionada. Mamá, quería que escucharas esto de mí. Vamos a tener otro bebé. Oh, Sara, esas son maravillosas noticias. ¿Cómo te sientes? Cansada, pero feliz. Y nerviosa por manejar a Emily y un bebé y todo lo demás. Había algo en su tono que sugería que esto era un anticipo de una petición de ayuda. No financiera esta vez, sino apoyo práctico. Estoy aquí si me necesitas, dije cuidadosamente. En realidad, esperaba que pudiéramos hablar de eso. ¿Sobre qué tipo de ayuda te sentirías cómoda ofreciendo? El hecho de que estuviera preguntando por mi nivel de comodidad en lugar de asumir mi disponibilidad se sentía como un crecimiento. Nos reunimos para tomar café la semana siguiente, y Sara explicó que les gustaría ayuda ocasional con Emily para cuidarla una vez que llegara el bebé, pero querían pagarme por ello. ¿Pagarme? Sara, no necesito que me paguen para pasar tiempo con mi nieta. Lo sé, pero queremos que esto se sienta justo. No queremos que sientas que estamos aprovechándonos de tu generosidad nuevamente. Era lo más cerca que había estado de reconocer que se habían aprovechado de mí antes. ¿Qué se sentiría justo para ti? Pregunté. Tarifa de mercado para cuidado de niños. Más cubrimos cualquier gasto cuando Emily esté contigo. Películas, comidas fuera, actividades. Queremos que disfrutes el tiempo con ella sin que te cueste nada. Por primera vez en nuestra relación, estaban ofreciendo apoyarme financieramente en lugar de lo contrario. Eso suena muy justo. El bebé nació en septiembre, una niña saludable a la que llamaron Grace. Emily estaba encantada de ser una hermana mayor y ansiosa por compartir historias sobre el bebé durante nuestras visitas. Cuando Grace tenía 6 semanas, Sara preguntó si podía cuidar a Emily un sábado mientras se ocupaban de algunos recados relacionados con el bebé. Me pagaron $50 por 4 horas de tiempo con mi nieta y dejaron dinero para que Emily y yo fuéramos de compras y almorzáramos. Se sentía surrealista, ser compensada por tiempo familiar que habría dado gustosamente gratis, pero también ser tratada como si mi tiempo tuviera valor en lugar de asumirse como libremente disponible. Emily y yo pasamos la tarde en el Instituto de Arte, mirando pinturas y hablando sobre colores y formas e historias. Hizo preguntas reflexivas sobre las obras de arte, y me di cuenta de que se estaba convirtiendo en una persona con sus propios intereses y opiniones en lugar de ser solo mi adorable nieta. Esa noche, cuando Sara vino a recogerla, Emily le mostró a su madre los folletos del museo y describió emocionada su pintura favorita. «Parece que pasaron un tiempo maravilloso», dijo Sara, y por primera vez en años, parecía genuinamente agradecida por mi participación en la vida de Emily. Octubre trajo el 11º cumpleaños de Emily y me incluyeron en la planificación desde el principio. No como la abuela con la que podían contar para financiar lo que quisieran, sino como miembro de la familia cuya opinión y presencia importaban. La fiesta fue pequeña pero considerada, con los amigos más cercanos de Emily y un pastel casero que Sara y yo decoramos juntas. David asó hamburguesas en su patio trasero, y me encontré teniendo conversaciones normales con los otros padres sobre la escuela y actividades y la vida cotidiana.
Más tarde, mientras limpiábamos, Sara dijo, «Mamá, sigo queriendo decirte algo». «¿Qué es?» «Te ves más feliz de lo que te he visto en años». Lo pensé. ¿Me veía más feliz? Me sentía diferente, ciertamente. Más centrada. Más confiada en mi propio valor. Creo que soy más feliz. Me alegro. Sé que este año ha sido difícil para todos. Pero verte fuerte e independiente. Es bueno para Emily ver eso. ¿Qué quieres decir? Ella solía preocuparse por ti. Sobre si estabas bien financieramente, si estabas sola. Ahora habla de lo orgullosa que está de su valiente abuela, que tiene su propio apartamento y su propia vida. Emily estaba orgullosa de mí. No por lo que podía proporcionar, sino por quien me estaba convirtiendo. Noviembre llegó con la noticia de que el negocio de David estaba prosperando genuinamente ahora. No las exageradas historias de éxito que habían usado para manipularme, sino un crecimiento real que proporcionaría estabilidad financiera a largo plazo. «Estamos pensando en comprar esa casa que miramos la primavera pasada», me dijo Sara durante una de nuestras cenas mensuales. «Eso es emocionante. Emily debe estar encantada de tener un patio más grande». «Lo está, pero también está preocupada por estar más lejos de ti». La casa que estaban considerando estaba en Evanston, una zona encantadora pero mucho más lejos de mi apartamento en Logan Square. «Todavía podríamos vernos regularmente», dije. Esperaba que dijeras eso. En realidad, David y yo hemos estado hablando de algo. Aquí viene, pensé, la petición, el favor, la suposición de que reorganizaría mi vida para acomodar la suya. Nos gustaría ayudarte a mudarte a un apartamento más agradable, más cerca de nosotros, pero no tan cerca como para estar en los asuntos del otro todos los días. La miré fijamente. ¿Querían ayudarme a mudarme? Sara, amo mi apartamento. Lo sé, pero mamá, has estado allí durante 15 años. ¿No te gustaría algo más grande? ¿Tal vez con un lavavajillas y aire acondicionado? No puedo permitirme un apartamento más grande. Eso es lo que estoy tratando de decirte. Nos gustaría ayudar con eso. No pagando tu alquiler, agregó rápidamente, sino ayudando con los depósitos de seguridad y gastos de mudanza y tal vez complementando la diferencia durante el primer año mientras te adaptas. Querían apoyarme. Después de años de apoyarlos, estaban ofreciendo usar sus recursos financieros para mejorar mi calidad de vida. ¿Por qué? Pregunté. Porque mereces algo mejor de lo que tienes. Y porque podemos permitirnos ayudar ahora sin que impacte nuestra propia seguridad. ¿Y por qué? Añadió David, uniéndose a la conversación. Te debemos más de lo que pagamos a través del acuerdo legal. Era el reconocimiento más directo de su deuda conmigo que había escuchado de él. No respondí inmediatamente. La oferta era generosa, pero había trabajado duro para establecer mi independencia. ¿Aceptar ayuda significaba renunciar a la autonomía? ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Pero mamá, esto no es caridad. Esta es familia cuidando de familia como se supone que debe funcionar. Esa frase se quedó conmigo. Familia cuidando de familia como se supone que debe funcionar. No explotación disfrazada de necesidad, sino cuidado genuino ofrecido libremente. Pasé 2 semanas mirando apartamentos en Rogers Park y Uptown, áreas que me pondrían más cerca de la nueva escuela de Emily, pero mantendrían mi independencia. Encontré un hermoso apartamento de una habitación con pisos de madera, grandes ventanas, y sí, tanto un lavavajillas como aire acondicionado. Sara y David cumplieron su promesa. Cubrieron el depósito de seguridad y el primer mes de alquiler. Contrataron mudadores y me ayudaron a comprar muebles nuevos para adaptarse al espacio más grande. Emily eligió colores de pintura para las paredes y me ayudó a organizar libros en los nuevos estantes. La noche que pasé mi primera noche en el nuevo apartamento, me senté junto a la ventana con vista al lago Michigan y reflexioné sobre el viaje que me había traído aquí. Hace 2 años, me estaba ahogando en solicitudes financieras, mientras me sentía cada vez más invisible para mi propia familia. Ahora vivía en un hermoso espacio, rodeada de evidencia de mi propio valor y del cuidado genuino de mi familia. Emily llamó mientras observaba la puesta de sol sobre el lago. «Abuela Evie, ¿cómo te gusta tu nueva casa? Es un apartamento, cariño, pero me encanta. Mamá dice que puedes ver el lago desde tu ventana. Puedo. Es hermoso.
Estoy orgullosa de ti por mudarte a un lugar agradable. Gracias, cariño. Estoy orgullosa de ti por ser una nieta tan considerada. ¿Abuela Ivy? Sí. Te quiero más que todo el dinero del mundo. Más que todo el dinero del mundo. De una niña que había visto el dinero convertirse en fuente de conflicto y dolor en su familia, esas palabras llevaban un peso extra. Yo también te quiero más que todo el dinero del mundo, Emily. Diciembre llegó de nuevo, trayendo la segunda Navidad desde mi despertar ante su engaño financiero. Este año no hubo ansiedad, ni esperanza desesperada de aceptación, ni miedo a ser utilizada. La cena de Nochebuena fue en su antiguo apartamento, una última celebración antes de mudarse a la casa en Evanston. Emily había aprendido a tejer y me presentó una bufanda ligeramente torcida que había hecho en mi color púrpura favorito. No es perfecta, dijo disculpándose. Es absolutamente perfecta porque la hiciste para mí. Sarah me dio fotos enmarcadas de Emily del año pasado, imágenes que nunca había visto que mostraban a mi nieta creciendo y cambiando de maneras que había perdido durante nuestros meses de distanciamiento. El regalo de David me sorprendió más. Una pequeña pintura de la parada del tren de Logan Square, la vista que había observado desde la ventana de mi antiguo apartamento durante tantos años. La encargué a un artista local, explicó. Quería que tuvieras algo que honrara de dónde vienes. ¿De dónde vengo? El modesto apartamento donde aprendí a valorarme a mí misma, donde tomé la decisión de dejar de aceptar el maltrato, donde descubrí mi propia fuerza. Después de la cena, nos sentamos en su sala rodeados de cajas y hablamos sobre su proceso de búsqueda de casa, la adaptación de Emily a la escuela secundaria, la personalidad en desarrollo de la bebé Grace. Conversación familiar normal, sin corrientes financieras subterráneas, sin manipulación, sin agendas ocultas. Solo personas que se preocupaban unas por otras compartiendo sus vidas. Mientras me preparaba para irme, Sarah dijo, «Mamá, gracias». ¿Por qué? Por luchar por ti misma, por enseñarle a Emily que el amor no debería costar todo lo que tienes, por mostrarnos a todos que las relaciones familiares funcionan mejor cuando se basan en el respeto en lugar de la necesidad. En el viaje en tren de regreso a mi apartamento con vista al lago, pensé en el año que estaba terminando. Lo había comenzado en conflicto legal con mi hija, incierta sobre si nuestra relación podría sobrevivir a la verdad sobre su engaño financiero. Lo estaba terminando con una familia que funcionaba de manera diferente, pero más honesta. La confianza se había reconstruido lentamente, a través de un comportamiento consistente en el tiempo. Sarah y David habían demostrado que podían respetar los límites, valorar mi tiempo y contribuir a mi bienestar en lugar de solo beneficiarse de él. Lo más importante, Emily estaba creciendo viendo dinámicas de relación saludables. Había visto a sus padres cometer errores y trabajar para repararlos. Había visto a su abuela exigir respeto y recibirlo. Había aprendido que el amor podía existir junto con la responsabilidad. La Nochevieja me encontró en mi nuevo apartamento, pero esta vez no estaba sola. Emily pasaba la noche conmigo, una pijamada planeada en lugar de una niñera de emergencia. Hicimos palomitas y chocolate caliente y vimos caer la bola en la televisión mientras Grace dormía en la cuna portátil que Sarah había traído. «Abuela Ivy», dijo Emily mientras veíamos fuegos artificiales en la televisión, «¿qué deseas para el año nuevo?» «Más tiempo contigo, más hermosas puestas de sol desde esta ventana, más días en los que me sienta orgullosa de las decisiones que tomo. Yo deseo que mamá y papá sigan siendo más amables contigo. Han sido mucho más amables últimamente. Lo sé, pero recuerdo cuando no lo eran. Y no quiero que eso vuelva a suceder». Mi nieta todavía llevaba cierta preocupación por las dinámicas familiares. Todavía era protectora de nuestra relación. «Emily, si alguna vez algo vuelve a sentirse mal, siempre puedes hablar conmigo al respecto. ¿De acuerdo?» «De acuerdo. Pero creo que aprendieron la lección». A medianoche cantamos Auld Lang Syne e hicimos resoluciones. Emily resolvió leer 50 libros en el nuevo año. Yo resolví tomar una clase de pintura y tal vez viajar a algún lugar donde nunca había estado. Febrero trajo noticias de que el embarazo de Sarah con Grace había sido más complicado de lo que había dejado entrever.
involucrando estrés financiero por gastos médicos que ella y David habían manejado sin pedirme ayuda. Me lo contó meses después, casi casualmente. Pensamos en llamarte cuando las facturas de especialistas empezaron a acumularse, admitió. Pero David dijo que necesitábamos resolverlo nosotros mismos. ¿Cómo lo manejaron? Liquidamos algunas de nuestras inversiones en acciones. Perdimos dinero en impuestos y penalizaciones por retiro anticipado, pero era lo correcto. Habían elegido usar sus propios recursos en lugar de explotar los míos, incluso cuando enfrentaban una presión financiera genuina. Estoy orgullosa de que lo manejaran ustedes mismos, dije. Se sintió bien no cargar a ti con nuestros problemas. Cargar. Por primera vez, reconoció que sus peticiones financieras habían sido cargas en lugar de oportunidades para que yo mostrara amor. Marzo trajo el 12º cumpleaños de Emily y la noticia de que había sido aceptada en su programa de escuela secundaria de primera elección, un programa competitivo de artes que nutriría su creciente interés en diseño visual. La celebración de cumpleaños fue en su nueva casa en Evanston, una encantadora casa de 2 pisos con un gran patio trasero y un porche delantero que me recordaba a las casas de mi infancia. Emily había invitado a 12 amigos, y la vi navegar dinámicas sociales con creciente confianza. Se estaba convirtiendo en una joven con sus propias opiniones e intereses, ya no la niña ansiosa que se había preocupado por conflictos familiares que no podía controlar. Durante la fiesta, una de las amigas de Emily me preguntó sobre mi trabajo. Estoy jubilada, dije, pero soy voluntaria en un centro comunitario ayudando a personas mayores con solicitudes de beneficios y gestión de medicamentos. Eso suena realmente importante, dijo. Emily sonrió con orgullo. Mi abuela ayuda a personas que no tienen a nadie más que les ayude. Más tarde, mientras limpiábamos, Emily dijo, Abuela Ivy, ¿crees que podría ser voluntaria contigo a veces? Cuando sea mayor. Me encantaría eso, cariño. Quiero ayudar a las personas como tú lo haces. Esa noche, conduciendo a casa en el auto que David había insistido en que tomara prestado en lugar de tomar transporte público tarde en la noche, reflexioné sobre el legado. ¿Qué le estaba enseñando a Emily sobre las relaciones, sobre la autoestima, sobre cómo tratar a las personas que amas? Por primera vez, me sentí confiada de que las lecciones eran buenas. Abril trajo limpieza de primavera y el descubrimiento de viejos álbumes de fotos que había guardado durante lo peor de mi conflicto con Sarah y David. Fotos de la primera infancia de Emily, vacaciones familiares, días festivos cuando todos parecían genuinamente felices. Mirando esas fotos ahora, podía ver cosas que había pasado por alto en ese momento. El cambio gradual en las expresiones de Sarah, de gratitud a expectativa. La creciente comodidad de David con el lujo que no coincidía con sus supuestas dificultades financieras, mi propia fatiga creciente en las fotos posteriores, la sonrisa que no llegaba a mis ojos, pero también podía ver el amor, afecto genuino entre todos nosotros, momentos de conexión real que no habían sido fabricados ni manipulados. Las personas no son completamente buenas ni completamente malas. Las relaciones no son completamente saludables ni completamente tóxicas. Mi familia había sido tanto amorosa como explotadora, tanto solidaria como dañina. Aprender a sostener ambas verdades simultáneamente era parte de envejecer y volverse más sabia. Decidí hacer nuevos álbumes de fotos, incluyendo imágenes de nuestra reciente reconciliación. Emily ayudándome a pintar mi nuevo apartamento. Sarah y yo decorando la habitación de Grace. David enseñando a Emily a asar hamburguesas en su patio trasero. Evidencia de que las personas pueden cambiar, que las relaciones pueden sanar, que la confianza puede reconstruirse. Mayo trajo una llamada del centro comunitario preguntando si estaría interesada en liderar un grupo de apoyo para personas mayores que lidian con abuso financiero por parte de familiares. Hemos tenido varias personas que preguntan específicamente por ti, explicó María Santos. Han oído hablar de tu situación y tu exitosa resolución y quieren aprender de tu experiencia. Liderar un grupo de apoyo se sentía intimidante, pero también significativo. Si mi dolorosa experiencia podía ayudar a otras personas a navegar desafíos similares, tal vez había servido a un propósito mayor.
La primera reunión del grupo fue pequeña. Solo otras 4 personas mayores que lidiaban con diversas formas de explotación financiera. Robert, cuyo hijo todavía falsificaba cheques. Margaret, cuya hija la había convencido de cogarantizar un préstamo que la hija no podía pagar. James, cuyo nieto había mejorado pero todavía estaba devolviendo dinero que había robado. Y Helen, cuya historia casi reflejaba perfectamente la mía. Hijos adultos con activos ocultos pidiendo dinero para cubrir gastos básicos. ¿Cómo encontraste el valor para decir que no?, preguntó Helen. Me enojé, dije honestamente, y me di cuenta de que el enojo podía ser más útil que la tristeza. ¿Pero cómo mantienes las relaciones familiares después? Con mucho cuidado, con límites claros y expectativas realistas. ¿Confías en ellos ahora? Lo pensé. Confío en que se comportarán de manera consistente con las personas que han demostrado ser. Son capaces de cambiar, pero también son capaces de volver a viejos patrones si los permito. ¿Cómo sabes la diferencia? No lo sabes. Simplemente prestas atención y ajustas tus límites según sea necesario. Después de la reunión, Helen preguntó si podíamos hablar en privado. Mi hija llamó anoche pidiendo dinero para el campamento de verano de su hijo. Sé que pueden permitírselo por sí mismos, pero lo hizo sonar como una emergencia. ¿Qué quieres hacer? Quiero decir que no, pero tengo miedo de perder acceso a mi nieto. ¿Qué le dirías a alguien más en la misma situación? Ella se rió. Le diría que diga no y vea qué pasa. Buen consejo. 6 meses después, Helen informó que había mantenido sus límites y su hija había ajustado sus expectativas. Su relación era diferente pero más honesta. Junio trajo la noticia de que Emily había ganado un concurso de arte escolar, y su obra ganadora se exhibiría en una exposición de estudiantes de toda la ciudad en el centro. Toda la familia asistió a la inauguración de la exposición y vi a Emily explicar su obra a visitantes curiosos con creciente confianza. Su pieza era un collage de medios mixtos sobre relaciones familiares, incorporando fotos, elementos pintados y palabras escritas. Una sección mostraba manos pasando dinero de un lado a otro, con palabras como ayuda y carga y amor superpuestas en diferentes colores. Otra sección mostraba las mismas manos sosteniéndose sin dinero visible, rodeadas de palabras como respeto y confianza y elección. Se trata de cómo el dinero puede complicar el amor, explicó a una mujer que se había detenido a admirar la pieza. Pero el amor no siempre necesita dinero para ser real. Mi nieta de 12 años había procesado el conflicto financiero de nuestra familia y emergido con una sabiduría más allá de sus años. Esa noche, durante la cena, Sarah dijo, la pieza de arte de Emily me hizo pensar en nuestra familia de manera diferente. ¿Cómo? Sobre cuánto dolor causamos al mezclar dinero con amor. Sobre cuánto más fuertes son nuestras relaciones ahora que esas cosas están separadas. David asintió. Es una niña inteligente. Más inteligente de lo que fuimos nosotros sobre dinámicas emocionales. Tuvo una buena maestra, dijo Sarah mirándome. Alguien que le mostró que amar significa tratar a las personas con respeto, no solo darles lo que piden. Julio trajo mi 75º cumpleaños, el primero desde nuestra reconciliación. En lugar de ser olvidado o pasado por alto, se convirtió en una celebración genuina. Emily me hizo un libro de fotos de nuestras actividades juntas durante el año pasado. Sarah y David me llevaron a cenar a un elegante restaurante del centro. Los colegas del centro comunitario me organizaron una fiesta sorpresa con pastel y flores. Por primera vez en años, me sentí celebrada por quién era yo en lugar de útil por lo que podía proporcionar. Esa noche, mientras estaba sentada en mi apartamento mirando tarjetas y regalos de cumpleaños, llamé a la señora Álvarez para agradecerle su apoyo durante el periodo difícil. Mija, tú hiciste el trabajo duro por ti misma. Yo solo te recordé que merecías algo mejor. A veces eso es todo lo que la gente necesita, alguien que crea que valen la pena luchar por ellos. Y ahora tú también lo crees. Sí, dije. Ahora yo también lo creo. Agosto trajo la noticia de que el negocio de David era lo suficientemente exitoso como para considerar expandirse a una segunda ubicación. Éxito real esta vez.
construido sobre trabajo real en lugar de financiado por la explotación de parientes ancianos. Seguimos hablando de lo diferente que se siente todo ahora, me dijo Sara durante una de nuestras llamadas telefónicas regulares. No solo financieramente, sino emocionalmente. ¿Diferente cómo? No sentimos que siempre estemos luchando o escondiendo o manejando crisis. David dice que es como si finalmente pudiéramos disfrutar de la vida que hemos construido en lugar de preocuparnos constantemente por mantenerla. Eso suena maravilloso. Lo es. Y mamá, sé que hemos dicho esto antes, pero realmente lamentamos haberte hecho parte de nuestro estrés financiero durante tanto tiempo. Gracias por decir eso. Otra vez. ¿Crees que Emily entiende lo que pasó? ¿Realmente lo entiende? Ella entiende que ustedes cometieron errores y trabajaron para arreglarlos. Entiende que las relaciones funcionan mejor cuando son honestas. Eso probablemente sea suficiente comprensión para una niña de 12 años. Septiembre trajo el primer día de Emily en la escuela secundaria en el programa de artes. Estaba nerviosa pero emocionada, llevando la confianza que había construido durante los últimos 2 años de sanación familiar. La recogí después de su primer día y la llevé a tomar un helado para escuchar sobre sus clases y maestros y nuevos compañeros. Abuela Abby, ¿crees que la gente puede realmente cambiar? ¿Qué te hace preguntar eso? Algunos de mis amigos tienen problemas familiares y no creen que sus padres sean diferentes alguna vez. Pero mamá y papá cambiaron, ¿verdad? Las personas pueden cambiar su comportamiento cuando tienen buenas razones para cambiar y apoyo para hacer el esfuerzo. ¿Cuál fue su buena razón? Se dieron cuenta de que iban a perder algo importante si no cambiaban. ¿Tú? La relación de toda nuestra familia entre nosotros. Me alegro de que hayan cambiado. A mí también, cariño. Octubre trajo el segundo aniversario de mi descubrimiento de su engaño financiero, y me encontré reflexionando sobre el viaje desde la traición hasta la reconciliación. Hace 2 años, era una mujer que definía su valor a través de su utilidad para los demás, que equiparaba el amor con el sacrificio financiero, que no podía imaginar decir no a las peticiones familiares independientemente del costo personal. Ahora era una mujer que vivía cómodamente dentro de sus posibilidades, que mantenía relaciones familiares basadas en el respeto mutuo en lugar de la dependencia financiera, que se sentía segura de su propio valor independientemente de lo que pudiera proporcionar para los demás. La transformación no había sido fácil ni rápida. Había requerido acción legal, establecimiento de límites, conversaciones difíciles y la voluntad de arriesgar relaciones que ya estaban dañadas por la deshonestidad. Pero había valido la pena. No solo para mí, sino para Emily, que estaba aprendiendo a navegar relaciones basadas en la honestidad en lugar de la manipulación. Para Sara y David, que habían aprendido a manejar sus vidas financieras sin explotar a otros. Para todos nosotros, que habíamos descubierto que el amor podía sobrevivir a la responsabilidad. Noviembre trajo la noticia de que Sara estaba embarazada nuevamente, su tercer hijo y probablemente el último. Estaba genuinamente feliz por ellos, y por primera vez en años, mi felicidad no estaba complicada por la preocupación sobre cómo su creciente familia impactaría mis finanzas. Estamos emocionados pero nerviosos, me dijo Sara. 3 niños van a ser mucho. Lo manejarán maravillosamente. Vamos a pedirte ayuda a veces. Cuidado de niños, no dinero, agregó rápidamente. Y te pagaremos por tu tiempo. Sara, no necesitas pagarme por pasar tiempo con mis nietos. Queremos hacerlo. Se siente mejor para todos cuando tratamos tu tiempo como valioso. Diciembre llegó de nuevo, trayendo la tercera Navidad desde el comienzo de nuestro proceso de sanación. La celebración de este año fue en su casa en Evanston, con la bebé Grace caminando torpemente y Emily mostrando orgullosamente su arte de la escuela secundaria. Los regalos fueron considerados en lugar de caros. El tiempo juntos fue relajado en lugar de tenso. La conversación fluyó naturalmente sin agendas ocultas ni resentimientos no expresados. Después de la cena, Emily me mostró su último proyecto artístico, una pintura de nuestra familia que incluía a todos, dispuestos en un círculo en lugar de una jerarquía tradicional. ¿Por qué nos organizaste de esta manera?, pregunté. Porque todos somos iguales, dijo como si fuera obvio.
Nadie es más importante que nadie más. Esa noche, mientras viajaba en tren a casa a mi apartamento con vista al lago, pensé en la pintura de Emily y su simple sabiduría. Todos éramos iguales. Las necesidades de nadie eran más importantes que las de los demás. El amor funcionaba mejor cuando se basaba en ese entendimiento fundamental. La Nochevieja me encontró organizando mi primera celebración familiar en mi nuevo apartamento. Sarah, David, Emily y la bebé Grace vinieron a ver los fuegos artificiales sobre el lago Michigan desde mis ventanas. Emily había hecho resoluciones para todos. Sarah resolvió leer más libros. David resolvió pasar más tiempo al aire libre. La resolución de la bebé Grace, según Emily, era aprender 10 palabras nuevas. ¿Cuál es tu resolución, abuela Ivy? Seguir aprendiendo cosas nuevas y seguir estando orgullosa de la vida que he construido. ¿Cuál es mi resolución? ¿Cuál te gustaría que fuera? Ser tan valiente como tú, tan valiente como yo. Mi nieta me veía como valiente, no como víctima o fuente de apoyo financiero o un problema que manejar, sino como una mujer que había enfrentado circunstancias difíciles y había elegido el valor. A medianoche cantamos Auld Lang Syne y pedimos deseos a los fuegos artificiales que florecían sobre el lago. Mi deseo era simple, más años de este tipo de amor, complicado pero honesto, desafiante pero respetuoso, imperfecto pero real. Los meses que siguieron trajeron vida ordinaria, las luchas adolescentes de Emily con la escuela y los amigos, las complicaciones del embarazo de Sarah que manejó sin pedirme ayuda financiera, los desafíos comerciales de David que resolvió a través de sus propios recursos y creatividad. Continué dirigiendo el grupo de apoyo, ayudando a otros adultos mayores a navegar el abuso financiero por parte de miembros de la familia. La historia de cada persona era diferente, pero las dinámicas subyacentes eran notablemente similares. Hijos adultos que se sentían con derecho a los recursos de sus padres, padres ancianos que equiparaban el amor con el sacrificio financiero, familias que confundían la necesidad con la codicia, el apoyo con la explotación. No todas las historias tenían finales felices. Algunas personas mayores eligieron mantener límites financieros y perdieron contacto con sus hijos como resultado. Otras eligieron preservar las relaciones familiares a costa de su seguridad financiera. Pero todas aprendieron a tomar decisiones conscientes en lugar de ceder ante la culpa y la obligación. Todas descubrieron que tenían más poder en sus relaciones familiares del que habían creído. Mi propia historia continuó evolucionando. Emily se graduó de la escuela secundaria y fue aceptada en la escuela de arte con becas y ayuda financiera que no requerían asistencia familiar. El tercer hijo de Sarah y David nació saludable, un hijo al que llamaron Harold, en honor a mi difunto esposo. La elección del nombre me conmovió hasta las lágrimas. Habían honrado mi matrimonio y mi pérdida de una manera que reconocía mi importancia para su familia más allá de mis contribuciones financieras. Queríamos que llevara algo adelante del legado tuyo y de papá, explicó Sarah cuando anunciaron el nombre. La forma en que ustedes dos se amaban, la forma en que papá apoyaba tu independencia, la forma en que ambos valoraban a la familia sin sacrificarse por ella. El bebé Harold creció hasta convertirse en un niño pequeño que me llamaba Gigi, un nombre que Emily había elegido porque sonaba artístico y sofisticado. Pasaba las tardes de los sábados con mis 3 nietos, leyendo cuentos y jugando juegos, y enseñándole a Emily técnicas avanzadas de tejido. Esas tardes eran algunas de las horas más felices de mi vida. No porque me necesitaran, sino porque me querían. No porque proporcionaba valor financiero, sino porque traía amor y atención, y el tipo de presencia paciente que los abuelos ofrecen de manera única. El arte de Emily continuó explorando temas de familia, dinero y relaciones. Su proyecto de último año fue una serie de pinturas llamada El costo del amor, examinando cómo las familias navegan la dinámica financiera a través de generaciones. Una pintura mostraba las manos de una mujer anciana sosteniendo tanto dinero como las manos de una niña pequeña, con el dinero desvaneciéndose lentamente mientras el agarre de manos permanecía fuerte. Otra mostraba una mesa de cena familiar donde la comida era cálida y abundante, pero el dinero debajo de la mesa había desaparecido completamente.
Se trata de aprender la diferencia entre el amor que cuesta algo y el amor que no tiene precio, explicó en su exposición de arte de último año. Sara y David estaban a mi lado admirando su trabajo, y David dijo en voz baja: «Ella aprendió eso observándote negarte a dejar que el dinero definiera tu valor para nosotros». «Mom». Lo aprendió observándonos a todos descubrir cómo amarnos mejor. Ahora, 3 años desde mi descubrimiento de su engaño financiero y 2 años desde nuestra exitosa reconciliación, me siento en mi cómodo apartamento viendo la puesta de sol sobre el lago Michigan, con una copa de buen vino y un corazón lleno de gratitud. No gratitud por el doloroso viaje, sino gratitud por lo que me enseñó sobre mi propia fuerza, sobre la diferencia entre permitir y amar, sobre el hecho de que las personas pueden cambiar cuando tienen motivación genuina y apoyo. Pienso en la mujer que era hace 4 años, desesperadamente regalando dinero que no podía permitirme gastar, midiendo mi valor a través de mi utilidad para los demás, con miedo a decir que no porque pensaba que significaría perder amor. Esa mujer era valiente a su manera, generosa y abnegada y dedicada a la familia, pero no había aprendido la diferencia entre amor y explotación, entre ayudar y permitir, entre ser necesitada y ser valorada. La mujer que soy ahora entiende esas diferencias. Amo profundamente a mi familia, pero no necesito su aprobación para sentirme digna. Ayudo cuando me lo piden y cuando es apropiado, pero no sacrifico mi seguridad por su conveniencia. A veces me necesitan y siempre me quieren, y he aprendido que ser querida es en realidad más precioso que ser necesitada. Emily me llama todos los domingos por la noche, no porque necesite algo, sino porque disfruta de nuestras conversaciones. Sara y yo nos reunimos para tomar café una vez al mes, compartiendo nuestros pensamientos sobre libros y política y los desafíos de criar hijos en un mundo incierto. David me incluye en decisiones familiares no porque se requieran mis contribuciones financieras, sino porque se valora mi perspectiva. Estas relaciones son más honestas y más satisfactorias que las que teníamos cuando el dinero era el hilo invisible que nos conectaba. Amor basado en elección, en lugar de obligación. Respeto en lugar de culpa. Igualdad en lugar de dependencia. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de la acción legal, la confrontación, el distanciamiento temporal que vino con establecer límites. La respuesta siempre es no. El dolor temporal llevó a la curación permanente. La crisis reveló problemas que ya estaban presentes y creó una oportunidad para abordarlos honestamente. ¿Funcionaría este enfoque para todos? Probablemente no. Algunas familias no están dispuestas o no pueden cambiar, y algunas personas mayores no están en posiciones para arriesgar el distanciamiento temporal por respeto a largo plazo. Pero para nosotros, funcionó. La disposición a perder relaciones que no estaban sirviendo a nadie bien creó espacio para relaciones que sirven mejor a todos. Mi consejo para cualquiera que enfrente desafíos similares es este. Comienza por creer que mereces ser tratado con respeto. No porque seas perfecto o porque nunca hayas cometido errores, sino porque eres un ser humano cuyos sentimientos y necesidades importan. Establece límites basados en tus valores en lugar de tus miedos. El miedo a la soledad, el miedo al conflicto, el miedo a caer mal siempre te empujarán a aceptar un trato que disminuya tu dignidad. Los valores de honestidad, respeto y cuidado mutuo te guiarán hacia relaciones que mejoren tu bienestar. Estate preparado para la posibilidad de que no todos se ajusten a tus límites con gracia. Algunas personas se benefician de dinámicas explotadoras y resistirán el cambio. Esa resistencia es información sobre sus prioridades, no evidencia de que estás equivocado al esperar un mejor trato. Da a las personas oportunidades para demostrar cambios, pero presta atención al comportamiento más que a las promesas. Las disculpas son significativas solo cuando van seguidas de diferentes elecciones. Y recuerda que el amor no requiere el sacrificio de tu seguridad financiera, tu bienestar emocional o tu sentido de autoestima. El amor verdadero mejora estas cosas en lugar de disminuirlas. Mientras termino esta historia, sentada en mi hermoso apartamento rodeada de evidencia de mi propio valor y del cuidado genuino de mi familia, quiero hacerte una pregunta.
¿Alguna vez te has encontrado en una relación donde el amor se sentía como obligación, donde tu valor parecía estar ligado a lo que podías proporcionar en lugar de quién eras, donde decir no se sentía imposible incluso cuando decir sí te lastimaba? Si la respuesta es sí, por favor sabe que mereces algo mejor. Mereces ser amado por quien eres, no por lo que puedes dar. Mereces relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar del sacrificio unilateral. Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Apoyémonos mutuamente en la construcción de relaciones que realmente sirvan al amor en lugar de explotarlo. Y si esta historia resonó contigo, por favor dale like a este video y suscríbete a este canal. Cada persona que escucha este mensaje y reconoce su propio valor es una victoria que vale la pena celebrar. Porque al final del día, todos merecemos un amor que no nos cueste todo lo que tenemos, respeto que no requiera que nos disminuyamos, y relaciones familiares que nos hagan más fuertes en lugar de más pequeños. Esa es mi historia, esa es mi verdad. Gracias por escuchar, y gracias por creer que todos merecemos ser tratados con la dignidad que ofrecemos a los demás.